Hola a todos. En este vídeo vamos a simular la dinámica relativa entre dos masas que están sometidas a la fuerza gravitatoria entre ambas. Lo primero que vamos a hacer es vamos a plantear las ecuaciones diferenciales que determinan la dinámica relativa y luego después vamos a escribir un código en MATLAB que nos va a permitir simular esa dinámica. Entonces, lo primero es plantear el problema. Supongamos que tenemos aquí los ejes de coordenadas x y z. Y que ahora cogemos dos masas. Por un lado tenemos la masa 1, aquí. Y aquí está la masa 2. Y vamos a poner los vectores de posición de cada una de las masas. Entonces, por un lado tenemos este de aquí, es el vector de posición de la masa 1. Este sería el vector de posición de la masa 2. Y este es el vector de posición relativa entre las dos masas. Entonces, por un lado tenemos que este vector de aquí sería R1, este vector de aquí sería R2 y finalmente este vector que estamos marcando aquí sería el vector de posición relativa de la masa 2 con respecto a la masa 1, es decir, esto es R12, que lo vamos a llamar como el vector R, este es el vector de posición relativa y va a ser R2 menos R1. ¿Vale? En el diagrama se nos ha olvidado aquí marcar, aquí está el origen de coordenadas. Vale. Entonces, nuestro vector de posición relativa es R. Vale, entonces lo que queremos ver es, lo que queremos estudiar en el vídeo es cómo cambia el vector de posición relativa con el tiempo. Entonces, para hacer eso, lo que tendríamos que escribir primero es la dinámica de M1 y M2. Entonces, utilizando la segunda ley de Newton, tenemos que para la masa 1 tenemos que M1 por la aceleración de la masa 1 tiene que ser igual a G M1 M2 dividido entre R al cubo por el vector de posición relativa, donde R al cubo, o sea, R es el módulo del vector de posición relativa. Vale. Entonces, y aquí G es la constante de gravitación universal. Entonces lo vamos a poner por aquí. La G es 6,6742 por 10 a la menos 20. Y esto tiene unidades de kilómetros al cubo dividido entre kilogramo por segundo cuadrado. Esta de aquí es la constante de gravitación universal. Vale. Entonces, de la ecuación para la masa 1, de la segunda ley de Newton aplicada a la masa 1, podemos simplificar la masa y me queda que la aceleración de la masa 1 sería G por M2 dividido entre R al cubo por R. Vale. Luego esta es la ecuación diferencial que describiría cómo se mueve la masa 1. Vamos a hacer lo mismo ahora para la masa 2. Entonces, para M2 tendríamos que M2 por la aceleración de la masa 2 tiene que ser igual a G M1 M2 dividido entre R al cubo por el vector de posición relativa de la masa 2 con respecto a la masa 1, pero como R es el vector de posición relativa de M2 con respecto a M1, la fuerza de atracción de la masa 1 sobre la masa 2 sería con un menos aquí. Es decir, que nosotros ahora podemos simplificar esta expresión. Simplificamos la masa, la M2, la masa 2, y lo que nos queda es que la aceleración de la masa 2
tiene que ser igual a menos gm1 entre r al cubo por el vector de posición relativa r. Es decir, que esta sería la ecuación diferencial que determina la dinámica de la masa 2. Pero nosotros en este vídeo estamos interesados en la dinámica relativa. La dinámica relativa viene dada por lo siguiente. Viene dada por... Entonces, tenemos que escribir aquí la ecuación diferencial que cumple el vector de posición relativa. Este vector de posición relativa cumple que, si calculamos la aceleración relativa, ¿vale? Esto sería la aceleración relativa. Pues la aceleración relativa sería la aceleración de la masa 2 menos la aceleración de la masa 1, y ahora si sustituimos las ecuaciones diferenciales que hemos obtenido antes, tendríamos que esto es menos g m1 entre r al cubo por el vector r, y ahora es menos g m2 dividido entre r al cubo por el vector r. Vale, entonces aquí si sacamos factor común, lo que nos queda es menos g por m1 más m2, tenemos aquí la masa total del sistema, dividido entre r al cubo por r. Vale, pues el número que aparece aquí arriba en el numerador es lo que se llama el parámetro gravitacional. Entonces, alfa para nosotros, que va a ser g por m1 más m2, este alfa es el parámetro gravitacional. Es decir, a lo que hemos llegado es que la ecuación diferencial que cumple el vector de posición relativa es menos alfa entre r al cubo por r. ¿Vale? Esta es la ecuación diferencial que vamos a tener que resolver. Y esta es la que vamos a implementar ahora en MATLAB. Pero para implementarla, la tenemos que convertir primero en un sistema de ecuaciones diferenciales de orden 1. Entonces, esta ecuación que hemos marcado es esta es una ecuación diferencial ordinaria de orden 2, porque la derivada más grande que aparece es la derivada segunda y es no lineal. Vale, entonces, para poder implementarla, lo que vamos a hacer es, vamos a convertirla en un sistema de ecuaciones diferenciales. Entonces aquí, si introducimos la variable siguiente, si introducimos aquí la variable v, que es la velocidad relativa, que sería r punto, entonces esto lo podemos escribir como r punto sería igual a v, y por otro lado tendríamos que v punto, que sería r dos puntos, es decir, la aceleración, pues esto sería la aceleración relativa, esto sería menos alfa entre r al cubo por r. Vale. Entonces, este es el sistema de ecuaciones diferenciales que vamos a resolver con MATLAB. O sea, todo esto, ¿vale?, es el sistema de ecuaciones que vamos a resolver. Vale. Este sistema es un sistema de ecuaciones diferenciales ordinarias, ¿vale?, de orden 1, porque ahora la derivada más grande que aparece es la derivada primera, es no lineal. Es un sistema no lineal. ¿Y cuántas ecuaciones hay en este sistema? Pues este sistema tiene 6 ecuaciones. Porque por un lado tenemos que el vector velocidad tiene 3 entradas y luego el vector de posición relativa tiene 3 coordenadas, es decir, tenemos 6 ecuaciones. Porque tendríamos r es el vector de posición relativa, que sería x, y, z, y luego por otro lado tendríamos el vector v, que es el vector vx, vi y vz. Entonces, lo que se suele hacer normalmente para escribir esto de manera un poco más compacta es, se introduce lo que se llama el vector de estados.
Y este vector de estados es un vector que se construye de la siguiente manera. Es un vector que primero se ponen las componentes del vector de posición y luego se pone la velocidad. Es decir, este vector de estados, en el fondo, va a ser un vector de R6, tiene 6 entradas, que es X y Z, Vx, Vi y Vz. Vale. Es decir, este vector está en R6. Vale. Y además, si nosotros introducimos esto, nos damos cuenta de que el lado izquierdo del sistema de ecuaciones no es más que sigma punto. Entonces, nosotros podemos escribir el sistema de ecuaciones de la siguiente manera. Tendríamos sigma punto, que en el fondo sería R punto, V punto. Esto sería, por un lado, la primera parte sería igual que V, ¿vale? Y la segunda parte, por el sistema de ecuaciones, es menos alfa entre R al cubo por R. Vale. Pues este lado derecho lo podemos llamar como un campo vectorial. Y este campo vectorial va a tener como dos entradas. Va a tener la primera parte, que ya es también un vector, y luego la segunda parte, que va a ser este otro vector. Entonces este lado lo podemos ver como si fuera un campo vectorial F de R6. Y este campo vectorial pues depende obviamente del vector sigma, porque el vector sigma tiene la V y vemos que F depende de V y de R. Vale. Entonces este es el sistema de ecuaciones diferenciales que tenemos que resolver, que en el fondo se escribiría de manera compacta como sigma punto igual a F de sigma. ¿Vale? Este es nuestro sistema. Y esto es lo que se llama un sistema dinámico. Es un sistema dinámico. Vale. Entonces lo que nosotros queremos, nuestro objetivo, es determinar la solución de ese sistema. O sea, nosotros queremos determinar la solución sigma de t. Es decir, en el fondo lo que queremos es cómo cambia la posición con el tiempo y cómo cambia v con el tiempo. Y para eso lo que necesitamos es una condición inicial. O sea, para resolver este problema necesitamos que nos den una condición inicial. Entonces necesitamos una condición inicial para poder simular la solución de este problema. Entonces la condición inicial va a ser sigma sub 0, ¿vale? Por ejemplo, en el tiempo 0. En el tiempo t igual a 0. Y entonces tenemos que sigma 0 va a ser R0, que será el vector de posición inicial, y V0, que es el vector velocidad inicial. Entonces, una vez nos den la condición inicial, nosotros vamos ahora a implementar con el método de Runge-Kutta, vamos a implementar este sistema dinámico y entonces lo vamos a resolver numéricamente utilizando Runge-Kutta, y eso es lo que vamos a hacer en MATLAB para poder hallar la solución, que es cómo cambia el vector de posición y el vector velocidad con el tiempo. Vale. Entonces eso es lo que vamos a hacer ahora. Entonces, si nos venimos aquí a MATLAB a un script, lo primero que vamos a hacer es vamos a definir los parámetros físicos del problema. Parámetros físicos del problema. Vale, entonces el primer parámetro físico va a ser la masa 1. La masa 1 vamos a considerar que es la Tierra, entonces esto es 5,972 por 10 a la 24, ¿vale? Esta es la masa de la Tierra. Masa de la Tierra. Y está en kilogramos. Vale. Luego, la masa 2 va a ser un satélite que está orbitando alrededor de la Tierra. Entonces la masa 2 va a ser 1000 kilogramos. Esta es la masa de un satélite en kilogramos. Vale. Recordamos que lo que queremos hacer es determinar la dinámica de la masa 2 con respecto a la masa 1. Es decir, queremos ver cómo orbita el satélite con respecto a la Tierra. Y luego el otro parámetro físico del problema es G.
que es la constante de gravitación universal, que como hemos dicho es 6,6742 por 10 elevado a menos 20, y esta es la constante de gravitación universal, que tenía unidades, vamos a llevar la cuenta de todas las unidades, es kilómetros al cubo por kilogramos a la menos 1 por segundos a la menos 2. Vale. Vamos a crearnos aquí un vector que contiene los parámetros del modelo, entonces los vamos a poner aquí en orden. Primero tenemos la masa 1, luego la masa 2 y luego G. Vale. Entonces, ahora tenemos que definir la condición inicial. Entonces, definimos la condición inicial. Entonces necesitamos un vector R0, que es el vector de posición inicial relativo. Entonces este vector va a ser 8000, 0, 6000, es un vector columna por el convenio que estamos siguiendo, que todos los vectores son columna, y cada una de las coordenadas está en kilómetros. Entonces vamos a llevar la cuenta de esto, esto es en kilómetros. Vale. El otro vector inicial que necesito es la velocidad inicial. Entonces la velocidad inicial va a ser 0, 7, 0. Vale. Y este vector, que es el vector velocidad inicial, las unidades de este vector va a ser en kilómetros partido por segundo. Vale. Aparte de esto, necesito definir el tiempo, el intervalo temporal en el que vamos a calcular la solución, es decir, desde un instante inicial hasta un tiempo final. Entonces, definimos el intervalo temporal donde vamos a calcular la solución. Entonces mi intervalo temporal lo voy a llamar tspan, ¿vale? Y este intervalo temporal va a tener un tiempo inicial y un tiempo final. El tiempo inicial va a ser 0, el tiempo final va a ser, por ejemplo, imaginemos que quiero integrar desde el tiempo 0 en segundos, ¿vale? Voy a poner aquí las unidades en segundos. Vale. Y el tiempo final va a ser, imaginar que queremos integrar y calcular la trayectoria hasta un día. Entonces, un día sería 24 por 60 por 60, ¿vale? Y esto es un día en segundos. Vale, entonces el tspan va a ser desde t sub 0 hasta t sub f. Vale. ¿Qué más cosas necesito? Pues necesito definir la función, el campo vectorial. O sea, si nosotros nos volvemos a lo de antes, necesito definir la f, que es el campo vectorial que me da la dinámica. Entonces este campo vectorial pues tiene las dos componentes que tenemos aquí, y eso es lo que yo voy a tener que llamar desde el método de Runge-Kutta. Entonces definimos el campo vectorial que determina la dinámica. Vale, entonces este campo vectorial, que vamos a llamar f, es una función a la que le van a entrar dos cosas. Le va a entrar por un lado el tiempo en el que evaluamos el campo vectorial, y por otro lado le va a entrar el vector sigma, el vector de estados, que lo voy a llamar p. Entonces esta función la vamos a llamar EDO, dinámica relativa. Vale. Entonces, esta función va a tener, como hemos dicho, dos entradas. Le entra el tiempo y le entra el vector sigma, el vector de estados, pero también le va a entrar el vector de parámetros. Pero el vector de parámetros realmente ya lo tenemos definido arriba, entonces no son variables porque ya están fijos. Vale. Y este es el campo vectorial que nosotros tenemos que definir ahora. Entonces, lo que tendríamos que hacer ahora sería llamar al método de Runge-Kutta para simular la dinámica. Entonces aquí calculamos
la solución con rungecuta. Vale. Entonces, para calcular la solución con rungecuta, el método rungecuta, cuando nosotros simulemos el problema, nos va a devolver un vector de tiempos, que son los tiempos en los que ha calculado la solución del problema, y luego nos va a devolver la trayectoria en sí. Es decir, nos va a devolver el método rungecuta, al resolver, lo que nos va a devolver es sigma con respecto al tiempo, es decir, nos devuelve la solución del sistema dinámico. Entonces, vamos a llamar aquí al método de rungecuta, y ahora a este método de rungecuta le tenemos que pasar, como nos pone aquí, tenemos que pasar la función que vamos a integrar, que se llama f, tenemos que pasarle el tiempo de integración, que se llama tspan, luego le tengo que pasar la condición inicial que queremos integrar, que la hemos llamado ic. Por cierto, la condición inicial no la he definido, está aquí. La condición inicial, tengo que poner primero el vector R0 y luego tengo que poner a continuación el vector V0, porque es todo un vector columna. Vale, esa sería la condición inicial. Y finalmente al método rungecuta se le suele pasar unos parámetros que son opciones. Que eso lo que hace es definir cómo es el método rungecuta que vamos a usar. Entonces aquí lo voy a definir. Definimos las opciones para rungecuta. Vale, entonces estas opciones, aquí se pueden poner muchas cosas para configurar el método rungecuta, pero yo voy a utilizar dos que son las que normalmente se usan, que son la tolerancia absoluta y la tolerancia relativa. Lo que esto controla es el error que cometemos al aproximar la solución, porque como la solución la estamos calculando de manera numérica y aproximada, entonces tenemos que controlar el error con el que cometemos esa aproximación, con el error con el que vamos a calcular la solución aproximada. Entonces, por un lado, vamos a calcular la tolerancia relativa que yo le voy a poner al método rungecuta va a ser 1 por 10 elevado a menos 8, que es pequeña. Y luego lo otro que le voy a poner al método rungecuta es la tolerancia absoluta, que la voy a poner un poco más pequeña que la tolerancia relativa, va a ser 1 por 10 elevado a menos 12. Vale. Entonces realmente, bueno, voy a borrar esto que estaría mal. Entonces realmente aquí tendríamos todo hecho ya, lo que pasa es que tenemos que definir todavía la función f que determina la dinámica. Entonces voy a coger esto y vamos a crear aquí la función que determina el campo vectorial f. O sea, yo necesito definir ahora el campo vectorial f este. Entonces voy a crear una función, ¿vale? Y esta función me va a devolver el vector sigma punto, o sea, el vector de estados derivado con respecto al tiempo. Entonces esta función se va a llamar así. A esta función le entra en principio el tiempo, el vector de estados sigma y también los parámetros del modelo. Vamos a poner un en y vamos a implementar esta función. Pero lo que tiene que hacer esta función es, como he dicho, nos tiene que devolver el vector sigma punto que viene dado por este campo vectorial de aquí. Entonces tenemos que programar esto de aquí. Entonces, lo primero es, vamos a sacar los parámetros del modelo del vector de parámetros. Entonces, el primer parámetro que aparecía, el vector de parámetros, era la masa 1. El segundo parámetro es la masa 2. Y el tercer parámetro del modelo era g. Este es el tercer parámetro. Vale. Entonces, aparte de esto, necesito lo que se llama la constante gravitacional. El parámetro gravitacional, que lo hemos llamado alfa. Entonces, alfa es g por m1 más m2. Ese es el parámetro gravitacional. Lo pongo aquí. Este es el parámetro gravitacional. Vale. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es de este vector de estados P, que sería sigma, vamos a sacar el vector de posición y el vector velocidad. O sea, el vector de posición relativa. Entonces este sería la coordenada x está en la primera entrada del vector sigma. Luego tenemos que la y sería la segunda entrada.
y la z sería la tercera entrada del vector sigma, la tercera coordenada. Ese sería el vector de posición relativa que nosotros vamos a crear aquí ahora como vector. Entonces este sería el vector r, sería por tanto el vector x, y, z, puesto como un vector columna. Entonces para este vector necesito también el módulo. Entonces el módulo lo vamos a llamar r, y para calcular el módulo lo podríamos hacer con la definición usual del módulo, pero voy a llamar a la función norma de MATLAB que me hace lo mismo. Entonces esta función tengo que pasarle el vector cuyo módulo quiero calcular, que es el vector r. Vale. Eso todo en relación al vector de posición relativa. Entonces ahora, aparte también vamos a coger del vector sigma, del vector de estados, voy a coger el vector velocidad relativa. Entonces, de aquí vamos a coger el vector velocidad relativa. Entonces el vector velocidad relativa va a ser, la primera componente sería la cuarta entrada del vector de estados, y luego tendríamos que vi y vz, o sea, vi sería la coordenada 5 del vector de estados, y vz la coordenada 6. O sea, esto sería vi y esto sería vz. Entonces mi vector v, el vector velocidad, ¿vale? Sería, ponemos como vector columna, tendríamos vx, vi, vz. Vale. Entonces ahora, para terminar de implementar la función que me da el campo vectorial, lo único que tenemos que hacer es, nos venimos aquí, y tendría la primera componente sería el vector v y la segunda componente sería esta. Entonces tendríamos que f1 sería el vector v, y luego la segunda componente sería, nos volvemos aquí, la segunda componente sería menos alfa entre r al cubo por el vector r. Es decir, esto sería menos alfa. A ver, esto sería menos alfa entre r al cubo por el vector de posición relativa. Vale. Y ahora lo único que tengo que hacer es definir el vector sigma punto. Pero el vector sigma punto es poner las dos componentes estas como vector columna. Entonces, dp de t tiene que ser entonces f1, f2. Y ya tendríamos el campo vectorial implementado. Entonces, lo único que tendríamos que hacer ahora realmente sería correr el código y simular la trayectoria, porque lo tenemos ya todo preparado. Entonces, voy a correr el código. ¿Vale? El código ha terminado ya. Entonces nos venimos aquí. Voy a comprobar cuántos tiempos ha utilizado para la simulación. Le voy a preguntar cómo es el vector de tiempos. Entonces ha utilizado 2265 instantes de tiempo, entre tiempo 0 segundos y un día completo. Y luego la trayectoria que ha calculado tiene la estructura de una matriz donde las filas son los instantes temporales y las columnas son cada una de las coordenadas del vector de estados. Tendríamos la primera columna sería x, la segunda es y, la tercera es z, la cuarta es vx, la quinta es vi y la sexta es vz. Entonces, para terminar el vídeo, lo que voy a hacer es voy a dibujar la trayectoria, pero voy a dibujar el vector de posición relativa a r, es decir, las tres primeras entradas de las tres primeras columnas de la solución try, que esta solución es el vector sigma. Entonces vamos a hacer un dibujo en 3 dimensiones, ¿vale? Eso se hace con la función plot3 de MATLAB. Entonces voy a dibujar la componente primera, es la x, y luego voy a poner la segunda, que sería la y, la tercera, que sería la z, y vamos a pintar el resultado pues utilizando una curva en azul, ¿vale? Entonces vamos a dibujar la trayectoria. Entonces vemos que la masa 2 se mueve en relación con la masa 1 siguiendo una órbita elíptica, como vemos aquí. Le podríamos poner los nombres a los ejes de coordenadas, pero vamos, vemos que la trayectoria seguida por la masa 2 con respecto a la masa 1 es una órbita elíptica alrededor de la masa 1.
Bueno, esto es todo lo que queríamos ver en el vídeo de hoy. Si os ha gustado el vídeo, suscribiros al canal, y si tenéis algún comentario para sugerir algún vídeo que pueda realizar en el futuro, pues todos serán bienvenidos. Gracias por ver el vídeo y nos vemos en el siguiente vídeo.